Ok, bueno. Entonces ya se inició la grabación. Buenas noches nuevamente, chicas, bienvenidas nuevamente a esta sesión sincrónica de derechos fundamentales en el trabajo. Voy a explicar nuevamente las actividades que se deben desarrollar, digamos, la que deben desarrollar, la que deberían haber entregado ya para el día de hoy, que de pronto algunos no han podido cargarla porque se les generaron confusiones, y la nueva evidencia que hay que entregar, que hay plazo para entregarla hasta el próximo martes o miércoles antes de la nueva sesión para poder haberles hecho, digamos, las correcciones y la retroalimentación de lo que deben hacer. Entonces, vamos a recordar que en la primera sesión yo les indiqué que cuando ustedes miraran la plataforma, cuando miraran la plataforma, y se las voy a ir compartiendo aquí para que ustedes se vayan ubicando. Y ustedes vayan mirando y vayamos mirando. Bueno, entonces esta es la plataforma, ¿cierto? Ustedes donde revisan aquí lo que hay que hacer, pues ustedes tienen que irse a, estamos en la fase de validación. Ustedes ahorita pues ya se encuentran en la fase de validación. Permítanme un segundo, que como ya lo tenía abierto hace un momento, pues digamos la página me sacó, tengo que ingresar nuevamente para que podamos revisar y poderles ir mostrando. Sobre todo aquí Yuri, que pues me había dicho que pues estaba un poco confundida y pues revisándose que no, por la confusión que tiene, pues no ha podido subir la actividad o la evidencia. Entonces vamos a hacer nuevamente, digamos, la explicación. Laura ya cargó la actividad. Laura Sofía. Vamos a ver. Yo creo que Laura ya es que califiqué la digamos, la actividad de una Laura, que no la tengo a la mano. Sí, entonces fue, Laura ya la cargó, ya se la califiqué, ya tienes que revisar la retroalimentación y esto, digamos, aquí para Yuri que está presente y para las personas que no pueden conectarse, para que, digamos, puedan volver a hacer la actividad. Entonces yo sé que pues le generó confusión porque Kimberly me escribió, profe, ¿cuál es la actividad que hay que hacer? Entonces voy a compartirles aquí nuevamente pantalla para que miren. Y entonces aquí estamos en la plataforma, ¿cierto? Entonces siempre que ustedes vayan a revisar, cuando ya terminamos, digamos, esta sesión, y como yo estoy grabando las sesiones, pues yo espero un momento para poder publicarlas y para que ustedes tengan acceso a ellas. Entonces se van a ir aquí y aquí siempre van a buscar en derechos fundamentales, grabación, derechos fundamentales del trabajo, y aquí tienen una primera sesión que fue una sesión muy corta, que fue solo de aspectos generales de la competencia, y la segunda sesión donde les expliqué, digamos, todo el tema de la actividad que íbamos a desarrollar hoy. En esa primera sesión yo les indiqué a ustedes que todas las actividades que íbamos a desarrollar no se encontraban en la guía de aprendizaje. Entonces, yo les envié a ustedes, a todos, los correos me los compartió el instructor Ricardo, a los correos que tienen allí. De pronto, si alguien tiene otro correo y no le llegó, debe ser porque pues la información que me enviaron no era la correcta, pero ahorita pues ustedes me indican si cambiaron, si no les llegó el correo, para poder cambiar, digamos, el archivo y poder compartirles que esto es algo que voy a hacer. Sin embargo, digamos, para evitar eso, yo creé un documento que se llama Documento de Actividades de Derechos Fundamentales en el Trabajo. Es un archivo en PDF y ustedes van a poder acceder a él. Miren, aquí está. Lo pueden descargar o desde la misma plataforma lo revisan y allí están todas las actividades que vamos a desarrollar.
¿De acuerdo? Entonces, la primera actividad de aprendizaje es la GA4, guión medio, 210-2015-01, guión medio, AA2. Y la actividad de aprendizaje está enfocada o encaminada a poder abordar uno de los resultados de aprendizaje, que es reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Digamos que esta actividad básicamente está fundamentada en conocer un poco sobre todo el tema del trabajo decente, del trabajo digno, de lo que es trabajo, de los principios generales de la OIT que les expliqué, digamos, rápidamente en la clase anterior, y sobre los derechos laborales individuales, que son aquellos, digamos, que surgen de la relación que hay entre el empleado y el empleador, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, aquí está la evidencia. A continuación se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje. Entonces, ustedes si leían, miraban allí, aquí está derechos fundamentales del trabajo, trabajo decente, digamos que esos cuatro principios que hay allí son los que fomenta y promueve la OIT. La libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Entonces aquí decía, consulte información sobre el trabajo decente y el trabajo digno, observe la presentación del video Trabajo Decente que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. ¿Dónde está ese componente formativo? Allí mismo, en la plataforma, está todo el material de apoyo. Cuando usted ingresa a ese material de apoyo, usted va a encontrar allí primero que hay un tema que se llama Trabajo, Sociedad y Dignidad Humana, y allí hay unas explicaciones, ¿cierto? Allí hay un video sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay un video sobre, hay un documento sobre la libertad sindical en el mundo del trabajo. Entonces, digamos que aquí está un enlace web que se llama Videos Derechos Fundamentales en el Trabajo, y que básicamente ese es el video que nosotros debemos observar para contestar las primeras preguntas, qué es trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, cómo definiría trabajo digno, por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente, cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo, explique su respuesta con la información de amigos, familiares y otros, describa en un texto algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Entonces, digamos que este es un informe que básicamente es un informe de investigación, ¿cierto? Entonces, digamos, yo voy a observar el video, de allí voy a hacer una interpretación y voy a dar contestación a los interrogantes que aquí se plantean. Eso son los primeros interrogantes. Viene una segunda parte que dice, realiza la lectura del siguiente párrafo y contesta las preguntas a continuación. El párrafo es, el ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Giraldo Zuluaga. Y allí vienen tres preguntas. Para usted, ¿cuál es el significado del párrafo? Digamos que es una interpretación que ustedes deben hacer muy personal, es un ejercicio. ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida a partir de lo que ustedes están leyendo? Y porque aquí nos habla de qué? Del rol del ciudadano, que es un ser político, pero que tiene una dimensión social y moral. Y que a partir de la construcción de esa ciudadanía, se van creando unas normas que no deben ser aprendidas a través de un aprendizaje mecánico, sino
sino que deben ser entendidas como una forma efectiva de poder vivir en una sociedad, de tener una convivencia entre todos los seres humanos. Básicamente eso, digamos, es lo que nos explica ese párrafo. Y yo contesto esas 3 preguntas. Luego viene, realiza la lectura del componente formativo sobre derechos fundamentales del trabajo para resolver las siguientes preguntas. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral? Yo les había explicado cuándo éramos ciudadanos, cuándo ya somos ciudadanos laborales y cuál es el rol de esa ciudadanía en el video. Sin embargo, también en el material de apoyo podemos encontrar lo que yo les expliqué, allí nuevamente lo encontramos. ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? Se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos. ¿Por qué? Entonces nosotros digamos que lo que vamos a hacer es un ejercicio de dar respuesta a esos interrogantes. Luego teníamos otro que era porque el trabajo es un derecho fundamental, porque es un derecho humano fundamental, cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente, qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo, qué relación tiene el trabajo, todas esas preguntas. Finalmente, en el punto 5, tenemos, realiza la lectura de la cartilla de derecho laboral individual que podemos descargar en la URL y allí está digamos, el link. Yo les voy a compartir porque yo descargué también, digamos, para que no tengan complicaciones allí, yo descargué ese documento. Entonces se los voy a compartir, también lo voy a subir, así como les acabo de explicar que cargué esas actividades para que ustedes las puedan ver desde allí. También voy a cargar el PDF, que es la cartilla de derecho laboral individual, y tengo que responder todas esas preguntas que están ahí. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Yo les expliqué de los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Para que sean reconocidos los derechos laborales, debo tener siempre un contrato por escrito. También les hablé de las formas de celebrar, que se puede hacer de manera escrita, pero también de manera verbal y que es igualmente válido. No tiene ninguna variación allí. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie? Recuerden que les dije que existen en Colombia 3 tipos de salario. Salario integral, salario ordinario y salario en especie. Que ese salario en especie corresponde al pago que se hace a través, digamos, de unos elementos que no son en efectivo, sino que constituyen otras formas de pago, como el vestido, alimentación, el pago de la casa, del arriendo. En esa misma sesión les expliqué que el pago en especie está prohibido para que se pague totalmente en especie. Y les dije, si yo devengo solo un salario mínimo, que para este año aún vigente se encuentra en 1.300.000, solo podría acordar con mi empleador el pago del 30% de ese salario mínimo en especie y el 70% debe ser pagado en efectivo. Por otra parte, digamos, si se devenga más del salario mínimo, sí se puede acordar el pago en especie, pero tampoco totalmente, sino que la mitad se paga en especie y la mitad debe ser en efectivo. Es decir, que está prohibido en Colombia que el salario se pague totalmente en especie. ¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que se tiene derecho con un contrato de trabajo? Digamos que aquí son todas esas obligaciones que se generan a partir de que yo firmo un contrato de trabajo. Entonces, prestaciones económicas y sociales, como las primas, las cesantías, intereses de cesantías. Y por último, seleccione en el grupo de trabajo 2 casos que conozcan o que hayan escuchado en los cuales se evidencie violación de los derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando y por qué. Entonces, ejemplo, como aquí estamos trabajando de manera virtual,
usted le pregunta a alguien, ¿qué tal tus condiciones de trabajo? ¿Qué tal sus condiciones de trabajo? Y le dice, sí, allá me pagan, mensualmente me pagan 900.000 pesos. Entonces ya usted conoce el primer caso y qué derechos les están violando. El derecho a un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Por qué? Porque en Colombia nadie debe de vengar menos de un salario mínimo. Otro caso, una persona que le paga en el mínimo, pero que no le pagan sus prestaciones o que no lo tienen afiliado al sistema de seguridad social, eso es una violación de esos derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esta última parte, el punto 6, lo que tenemos es que preguntar, indagar si conocemos, si solo han conocido un caso, pues solo escriban un caso. ¿Cierto? Puede ser entre uno o dos casos, que a una persona o que ustedes hayan escuchado por el noticiero. De pronto no les ha pasado a una persona cercana a ustedes, pero sí de pronto en las noticias, no sé si de pronto ustedes recuerdan que hubo un momento en que presentaron que en una empresa de atunes, a la gente no le daban permiso para ir al baño, que tenían que utilizar pañales. Digamos, esas son violaciones de derechos humanos, de derechos laborales, ¿de acuerdo? Y siempre, después de mirarlo, todo el tema de la evidencia, qué es lo que vamos a hacer, debemos mirar los lineamientos generales para saber qué debo entregar. Entonces, el producto a entregar, informe con el desarrollo del taller que contenga la respuesta a las preguntas. Con el informe lo que voy a hacer es contestar todas esas preguntas que están allí en ese punto anterior. Desde el numeral 1, y se desprenden ahí 1.1, 1.2, luego el 2, que se desprende también un 2.1, luego el 3, luego el 4, con toda la respuesta, y por último, digamos, el quinto. ¿Cómo lo pueden entregar? Lo pueden subir allí en Word o lo pueden subir en PDF. Mínimo, el trabajo debe contener 3 páginas. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes van a contestar muchísimas preguntas. Entonces, digamos que, ¿qué podemos hacer? Y después, ¿qué debemos hacer? Cargar la actividad en el espacio que se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo. Entonces, lo que hacíamos allí era subir esa evidencia, le hacen una hoja de presentación y el desarrollo va a ser que la respuesta a todos esos interrogantes. ¿De acuerdo? Esa es la primera actividad que ustedes van a desarrollar. Que ya donde van a encontrar el documento, les expliqué, el documento está cargado en donde dice sesiones en línea, en el link que dice derechos fundamentales, allí están cargadas las 2 primeras sesiones y ahora se encuentra cargado este documento que ustedes están viendo en sus pantallas. ¿Alguna duda, pregunta respecto al desarrollo de la primera actividad? No, señora. Profe, qué pena, yo sí. Sí. Yo sí tengo ahí, no sé, como que no me quedó claro con el tema de la explicación. Es que su merced dice, digamos que en la parte de arriba Sí. del documento, donde empieza, es que yo ya lo tengo acá, donde dice, por ejemplo, la actividad, bueno, la primera actividad, eso o sea, ¿cómo lo digo yo? Como lo Empieza. quiera decir, aquí miramos cómo lo entendemos. En la parte de arriba dice que taller se desarrollará, tal, y bueno, sigue abajo, hay un link y luego sale el tema del título, introducción, solución de las preguntas, mapa conceptual. Ese mapa conceptual, o sea, se tiene que hacer de algunas formas con alguna gráfica o algo así. No, digamos, esa primera actividad que me estás mencionando es de otra evidencia. Por eso yo les decía, tienen que mirar en el primer documento que les envié, hay 2 primeras evidencias que no son las que estamos desarrollando. ¿Qué es lo primero que tienen que mirar? ¿Cuál es el número de esa evidencia? En este documento que tú estás viendo, mira por favor y dime cuál es el número de la evidencia. O sea, dice GA4-medio ¿qué?
GA4-2102-01501, AA1, EB01. Ok, bueno, entonces recuerden que yo les envié la información, por eso dije, es la GA4-2102 o 20150 AA2, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú me preguntaste, yo me di cuenta, pues que digamos que como están esas primeras actividades, ustedes se me estaban, digamos, confundiendo. Entonces, por eso volví a subir el documento que les voy a recomendar que descarguen nuevamente el documento, porque el documento sí solo dejé, digamos, estas evidencias desde la que iniciamos, para que ustedes no miren esas primeras. La primera es un informe o un texto argumentativo y un mapa conceptual que ustedes no deben desarrollar. Ustedes van a empezar es por el informe que les estoy presentando, que solo son respuestas a esas preguntas. Ok. O sea que la evidencia viene siendo la GA4-2102-01-501A1, evidencia 02. No, esa tampoco. Y entonces, profe, me la puede dictar como para yo orientarme claramente, qué pena. Pero, ¿qué necesito que, por eso les estoy diciendo? Van a ir. A mí no, vamos que a mí no me llegó ese correo. Yo tuve que pedir. Linda, por eso, bueno, yo como tú me escribiste, porque pues tú me dijiste, no, profe, no me llegó el correo, ¿qué hice? Pues ya les envié, digamos, la cargué en la plataforma Sayuna, y es lo que les estoy explicando. Vas a ingresar a la plataforma Sayuna, tú ya has visto allí las explicaciones, las sesiones en línea. Sí, señora. Entonces, digamos que allí donde ves las sesiones en línea, el día de hoy yo subí este documento, digamos, para que ustedes no se confundan. Allí están las actividades que vamos a desarrollar, no esas que no se van a desarrollar. ¿De acuerdo? Pues, entonces, yo te voy a dictar el número de la evidencia, que allí debe ser la tercera en el documento que tienes, pero ya hay un nuevo documento que solo tiene estas, para que pues no se generen confusiones, ¿de acuerdo? de acuerdo, profe. Gracias por la aclaración. Pero es mejor tenerlo claro y no después estar confuso. No. Gracias. Entonces, no hay problema. Entonces, digamos que ya se los cargué nuevamente. Yo sé que ustedes tienen el anterior. Digamos, mejor miren y descarguen este nuevo documento que se encuentra allí en la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es lo que tienen que presentar como evidencia? La contestación a todas esas preguntas. Es la contestación a todas las preguntas. No es nada más. Si ustedes les quieren hacer conclusiones, se las pueden hacer, pero allí no se solicita conclusión. ¿Qué hay que hacer? Pues una hoja de portada, digamos, donde esté su nombre, el programa que está desarrollando, el nombre del instructor. Si ven allí mi nombre, Lisette Olivares, si no quieren colocar mi nombre completo, pero mi nombre es Lisette Carolina Olivares Morales. Digamos, eso es lo que vamos a hacer en esa primera actividad. ¿Qué les voy a agradecer mucho, digamos, al resto de las personas que no han cargado la evidencia? Que porfa la carguen, digamos, en estos días la carguen, pues porque, digamos, para poderlas ir subiendo, ir cumpliendo con los plazos establecidos. Yo, digamos que ahora, pues sé que se confundieron y que muchos de ustedes por eso no habían subido la información. Entonces, pero por eso vuelvo y hago la retroalimentación para que ustedes pues saquen el tiempito y hagan ese informe, ¿de acuerdo? En el tema pues de Laura, de Kimberly, pues ya enviaron, ya allí no estamos pendientes. Para el día de hoy, les voy a explicar otra evidencia que vamos a hacer. Digamos que esta evidencia es un poco más sencilla porque es un foro. Entonces, allí vamos a duplicar esta pantalla para no salir de acá. Entonces voy a dejar de compartirles aquí esa pantalla y les voy a compartir la nueva
digamos, evidencia que vamos a realizar. ¿Dónde la encontramos? Entonces, aquí, digamos, nuevamente, ustedes van a ingresar a su plataforma y van a ubicar aquí la actividad de aprendizaje. Es que son 2 actividades de aprendizaje. Esas 2 actividades de aprendizaje pues tienen 4 evidencias por presentar. ¿De acuerdo? Por eso en la guía ustedes ven solo 2 actividades de aprendizaje. Lo que hace falta en la guía es que de pronto no se desarrollaron las 4 evidencias. ¿Cuál es la nueva evidencia que tenemos que presentar? Foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. ¿Ustedes todos están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces digamos, la primera actividad era el informe, que ya algunos los han entregado, los que no, pues vamos a ponernos al día. Yo voy a estar muy atenta revisándole a las personas que me suban la actividad. Y yo les hago una retroalimentación diciéndoles que hay que subir nuevamente porque el trabajo está incompleto, porque les hace falta, porque hay que cumplir con los requerimientos. Yo no les voy a poner ahí una mala nota, solo les voy a hacer la retroalimentación. El día de mañana voy a asistir al complejo, digamos al centro, para que me colaboren y les puedan allí dar la opción de que tengan 2 intentos en las actividades, para que si en la primera pues les digo que está mal, con otro intento ustedes suban la evidencia con las correcciones, ¿de acuerdo? Entonces ya el informe, digamos que ya sabemos cómo hacer. Ya tenemos claro, ya qué vamos a hacer, descargar nuevamente el documento y mirar, solo responder unas preguntas. La respuesta a esas preguntas las vamos a hacer teniendo en cuenta el material que se encuentra en el material de apoyo que encontramos aquí. Estoy moviendo porque sé que pues ustedes están viendo. Aquí dice actividad de proyecto 3, material de formación, y aquí encontramos el material de formación de todas las clases que están dando, pero ustedes van a ir derechos fundamentales del trabajo. Y allí van a poder encontrar toda la información, todos los videos que son necesarios revisar para poder desarrollar esa actividad. Respecto a la cartilla, porque tienen que ir a un link y revisar una cartilla. Esa cartilla ya yo la tengo aquí descargada, la voy a compartir a Kimberly para que Kimberly la envíe. Y por favor, les escribas a los chicos que eso es para resolver el punto 5, o yo te voy a escribir ahí, tú lo vas digamos, a reenviar, el punto 5 del informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, para que no se vayan a confundir. Para esta sesión les voy a explicar la siguiente actividad que vamos a desarrollar. ¿Cuál es la actividad? Es un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. La actividad es la A2 EV02. Entonces, digamos que esa actividad, lo que me dice también, nuevamente, esa actividad está enfocada, pues a que nosotros entendamos. Yo les hablaba que esa primera actividad, de hecho, ustedes leen una cartilla de derecho laboral individual, porque el derecho se divide en derecho laboral individual y derecho laboral colectivo. Entonces, hoy vamos a hablar de ese derecho laboral colectivo. Vamos a entender de qué se trata. Esto está relacionado con un derecho fundamental que es el derecho de asociación. Entonces, en esa primera actividad, voy a cambiar aquí, en esa, digamos, en el foro, voy a cambiar aquí la pantalla y a compartirles nuevamente pantalla para que veamos la actividad. Ya les voy a explicar un poquito sobre el tema. Bueno. Entonces, después de hacer, digamos, la evidencia, eso que dice ahí 5.5 es la evidencia del informe. Llegamos a la nueva evidencia
que nos habla sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. La evidencia. Analice la información sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical que se encuentra dentro del componente formativo y explique con sus palabras las siguientes preguntas. También es una interpretación que ustedes van a hacer. Tienen que ser sus palabras. ¿Qué opina usted de la organización de los trabajadores en sindicato? ¿Qué creen ustedes? ¿Es correcta? ¿No es buena? ¿Le favorece? ¿No le favorece? Atendiendo, digamos, lo que podamos leer allí, revisar, y lo que les explique ahorita sobre ese derecho de asociación. Es posible que personas con diversos oficios y vinculados a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical. Explique su respuesta. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un convenio de trabajo en Colombia? ¿Qué es un conflicto de trabajo? Hay quienes afirman que la huelga es una estrategia utilizada por los trabajadores para apoderarse de las empresas y no trabajar. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuál es la definición de libertad sindical? ¿Cómo construir conciencia para una mejor comprensión de la libertad sindical? ¿Qué normas nacionales e internacionales amparan la libertad sindical? ¿Qué acciones propondría usted para promover el derecho a asociación sindical y la libertad sindical? ¿Cuál es el panorama de Colombia en cuanto a derechos sindicales? ¿Cuál es la importancia de la OIT en la aplicación del derecho laboral? ¿Cuáles son los fines de un sindicato? ¿Cómo se clasifican los sindicatos? ¿Cuál es la importancia de la organización sindical para la democracia? ¿Cómo afecta a la sindicalización, la tercerización del empleo, el trabajo a destajo, las modalidades de prestación del servicio, el desempleo, el contrato a término fijo? Comparta las respuestas obtenidas del punto anterior en el foro correspondiente. Es decir, que ustedes, ¿qué van a hacer? Van a desarrollar este documento en un Word. Luego que ya tengan la respuesta a todas esas preguntas, pues ustedes la copian y las pegan al foro, porque allí no van a adjuntar archivo, sino que lo van a contestar en el foro. Luego lo pegan, digamos, allí al espacio que está diseñado en el foro y después de eso, digamos, hacemos nuestra participación en el grupo y vamos a revisar la participación de 2 compañeros más para hacer, digamos, una retroalimentación sobre lo que dijo mi compañero. Entonces, digamos, Laura ya hizo el trabajo, Yuri también ya subieron su respuesta. Entonces, Kimberly revisa la respuesta que dio Laura, que dio Yuri, y hace un pequeño aporte. Estoy de acuerdo con lo que dice Laura, por cuanto considero que los sindicatos son una forma de mejorar condiciones laborales para un grupo dentro de una empresa, los ayuda a ser unidos, pues lo que ella cree. Y llega y comenta lo otro que escribió Yuri. No estoy de acuerdo porque los sindicatos no absorben o no hacen que desaparezcan las empresas, sino que por el contrario ayudan. Lo que piensen, de lo que escriban las compañeras. Entonces, digamos, de forma general, ustedes hacen la intervención en el foro y al compañero que ya haya dado respuesta, pues van a hacer digamos, van a comentarle allí, le comento a Laura, le comento a Yuri y ya estoy terminando la nota de mi foro, de mi segunda actividad de aprendizaje. ¿De acuerdo? De mi segunda evidencia, perdón, porque la actividad de aprendizaje es la misma. Son 2 actividades de aprendizaje, cada actividad tiene el desarrollo de 4 evidencias. ¿Alguna pregunta respecto a esa evidencia que van a desarrollar? No, señora. Profe, no, pero digamos que si surge alguna duda o algo así, pues te estaremos escribiendo. Claro que sí, digamos que pues ustedes me escriben allí, qué vergüenza que no les había contestado porque
Digamos que lo que pasa es que a veces la plataforma falla mucho, a veces tengo dificultades para ingresar por el internet, eso. Entonces me pueden escribir al correo o me escriben al WhatsApp y me dicen allí, profe, mira, somos de la ficha tal, se identifican, estamos con el foro, nos recordamos qué es lo que tenemos que hacer o ya hicimos la parte de contestar nuestras preguntas, pero no recordamos cuál es el siguiente paso. Entonces yo con todo el gusto, digamos, allí les colaboro, pero pues sí les voy a agradecer que, digamos, vayamos más al correo, porque pues a veces uno tiene dificultades para ingresar a la página y ustedes escribiéndome desde el lunes y yo solo me doy cuenta el miércoles o el martes. Entonces digamos que es tiempo que ustedes están esperando la respuesta y que como yo no he podido ingresar, no sé realmente si tienen alguna duda o pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, De acuerdo, profe. vamos a cerrar acá y vamos a hablar. Digamos que el foro es sobre negociación, sobre el derecho a asociación, sobre negociación colectiva, sobre todo el tema de sindicalización en Colombia. Sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que nosotros podemos unirnos en sindicatos, asociarnos, porque en la Constitución Política de Colombia se establece como un derecho fundamental el derecho de asociación en el artículo 39. Digamos que a manera nacional. Ustedes saben que pues nuestra Carta Magna o digamos la norma superior ante otras normas es nuestra Constitución. Es la que a nosotros pues a ella nos remitimos para saber cuáles son nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos sociales, económicos y culturales, y nuestros derechos colectivos y del ambiente. Entonces, ese artículo 39, que es un derecho fundamental, porque recuerden que los derechos fundamentales los encontramos en la Constitución Política de Colombia, desde el artículo 11 al artículo 41. Entonces, el artículo 39 indica, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Digamos que es nuestro fundamento nacional el que nos permite asociar. De manera internacional, digamos que la ONU, cuando realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también allí en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Si ven, todos querían hablar al mismo tiempo. Y acá como que, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo hago para pagar esto? Bueno, entonces, el artículo 20, también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho de asociación como un derecho de todos los humanos. Los derechos humanos son derechos que poseemos todos por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, digamos que a manera internacional también nos cobija. Yo les decía, el derecho laboral individual es aquel que regula las relaciones entre empleado y empleador, o entre empleador y trabajador. Por el contrario, el derecho laboral colectivo es aquel que se establece, que está establecido
para regular las relaciones entre un empleador o varios empleadores con diversas organizaciones o asociaciones. Entonces, organizaciones como sindicatos, como gremios. ¿Cuál es el objetivo? Digamos que ¿cuál es el objetivo de regular pues estas relaciones, implementar unas normas que haya una protección a los intereses comunes de todos los trabajadores? Aquí no vamos a luchar, digamos, por un derecho específico que tenga un individuo, sino por los derechos colectivos que tienen los trabajadores. Entonces, eso es el derecho laboral colectivo. O sea, surge con ese, digamos, con ese derecho fundamental establecido en el artículo 39. Y a partir de allí, pues, se da como luz verde, el visto bueno, para que se creen esas organizaciones sindicales, esas organizaciones de negociación colectiva, y para que se protejan esos intereses que son comunes. Entonces, aquí ahorita les voy a compartir. Y ya les voy a compartir aquí un video muy importante que era el que ahorita se me activó. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo Y y... ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social.
Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡El estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social Muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Esta es una producción del proyecto Verificación de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el artículo 39 de la Constitución que nos habla del derecho de asociación y que Colombia también, digamos, está adherido a la OIT, a la ONU, el convenio de Filadelfia también aplica para Colombia, y así como en el derecho laboral individual existe el contrato de trabajo individual, también existe un contrato de trabajo que es colectivo, que se conoce como el contrato colectivo de trabajo, también se le llama convenio colectivo de trabajo o convención colectiva de trabajo, que es el convenio o el contrato que celebra un sindicato o un grupo de sindicatos con uno o varios empleadores. También, digamos, en caso de que en esa empresa no exista un sindicato, el convenio colectivo puede ser, digamos, gestionado, puede ser celebrado por representantes de los trabajadores interesados, o sea, que se encuentren interesados en firmar un convenio colectivo de trabajo. Entonces, si en una empresa no existe, se puede firmar, pero hay que elegir a un representante que haya sido elegido y que se encuentre autorizado por todos los trabajadores. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la reglamentación nacional, para que pueda ser esta persona ejercer como representante de los empleados. Entonces, aquí, ¿qué se puede, digamos, qué podemos acordar o concertar en ese convenio colectivo? Se puede acordar salario, jornada, descanso, vacaciones, licencia, condiciones de trabajo, capacitación, régimen de despido, entre otras cosas. Entonces, digamos, eso se puede hacer, aparte del contrato individual que firma cada trabajador con un empleado, también un grupo de empleados puede constituir un sindicato y puede firmar un convenio colectivo. O por el contrario, si en la empresa no hay sindicato, un representante debidamente elegido por los trabajadores puede firmar ese contrato donde se concertan salarios, si van a haber unas primas extralegales, qué
qué capacitación, si cada mes se va a hacer capacitación a los trabajadores, entre otros aspectos. Entonces, ya veíamos que, digamos que los sindicatos son muy importantes y que esa libertad sindical es un derecho humano, porque les dije, se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 20, y también es fundamental porque se encuentra en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 39, y permite a todos los trabajadores la defensa y promoción de sus derechos para asegurar que en ese trabajo existan condiciones dignas, el salario sea justo, se encuentre el trabajo sea justo también. Y digamos que todo esto, ¿por qué se necesita o por qué se promueve que esto es un derecho humano? Porque esto permite que tengamos un pleno desarrollo de nuestra dignidad humana. ¿Qué pasa si los empleadores o el gobierno, digamos, denuncian? Esto violentan ese derecho de sindicalización, pues esto puede ser denunciado, digamos, ante las autoridades aquí en nuestro país o de manera internacional también se pueden hacer denuncias cuando no se respeta este derecho de sindicalización. Entonces, es deber del Estado proteger el derecho de asociación, de sindicalización. Y, por su parte, también los empleadores tienen que respetar los sindicatos que se creen en la empresa. De hecho, también hay un delito en el Código Penal donde son castigados los empleados que no permiten la constitución de sindicatos en su empresa porque están violentando un derecho fundamental. Entonces vamos a ver ahorita, ya les explico qué es un sindicato, cuáles son las formas de, digamos, qué tipos de sindicatos se pueden constituir. Entonces les voy a compartir aquí un videito. Sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador o empresa. ¿Para qué me sirve afiliar a un sindicato? Fácil, para que no violen sus derechos y pueda exigir lo justo para usted como empleado. Pero si me afilio, ¿corre algún riesgo? Afiliándose a un sindicato, usted tiene un respaldo de una organización donde lo pueden asesorar en cualquier tema relacionado con su empleo. ¿Es fácil afiliarme a un sindicato? Sí, es muy sencillo. Solo tiene que hacérselo saber al director del sindicato de su región o gremio. Ya teniendo esto en claro, podemos afirmar que un sindicato no es un monstruo que quiera hacer huelgas injustificadas y discutir con los empleadores. Por el contrario, lo que busca es apoyar, respaldar y trabajar juntos para que el empleado tenga un trabajo justo. Un sindicato está construido precisamente para protegerlo, para defender y promocionar sus intereses profesionales, económicos y sociales. ¿Para qué sirven los sindicatos? Contextualicemos. Amigo trabajador, ¿siente que nadie lo protege laboral y económicamente? Pues está usted tercerizado. Es decir, tiene un contrato por prestación de servicio a término fijo, teletrabajo, subcontratación laboral, pago a destajo, contrato sindical. ¿Se siente inestable laboralmente? Pero no sabía que sus derechos y condiciones laborales se deben respetar, que hay leyes nacionales e internacionales que lo protegen. El sindicato lo respalda en diferentes aspectos o situaciones laborales. Le asegura igualdad de condiciones laborales, que todos lo traten con respeto, pues sus derechos laborales, por ley, son iguales a los de cualquier trabajador. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato.
En caso de accidente, no tiene por qué preocuparse. Los empresarios son responsables de lo que a usted le suceda laboralmente. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si lo despiden y cree que no tiene derecho a ninguna indemnización, pues tiene que saber que el Código Laboral tiene para estos casos una tabla que debe ser aplicada. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si usted es tercerizado y su contrato le da menos beneficios para su vida, el sindicato está para mejorar su situación. Si cree que su salario no es justo, debe saber que por ley a trabajo igual corresponde salario igual. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si lo obligan a quedarse por más tiempo trabajando, sepa que la ley dice que la jornada laboral máximo puede ser de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. ¿Siente que en su trabajo no es una persona valorada? La Constitución reconoce que el trabajo es principio, deber y derecho. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. ¿Trabaja domingos y festivos? Tenga en cuenta que deben remunerarlo con un recargo del 75% sobre el salario ordinario. ¿Tiene dudas sobre sus horas extras? Pues estas deben pagarse de acuerdo al artículo 159 del Código Sustantivo de Trabajo. Si sucede lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Palabras más, palabras menos. Un sindicato es una herramienta que todos los empleados debemos tener, ya que nos asesora, respalda y protege de algunos empleadores que quisiera violar nuestros derechos laborales. La ley le da derecho a la libertad de asociación y negociación, así que aproveche su derecho y no permita que se aprovechen de usted. Bueno, entonces, digamos, ya vieron ahí la pauta para el sindicato. Ahora, pues les voy a presentar aquí unas diapositivas para que veamos aquí algunas de las preguntas que les hacen allí, ¿cierto? En el foro, digamos que yo les explico, pues teniendo en cuenta también lo que ustedes van a desarrollar para que no. Entonces, inicia. Digamos que los sindicatos son agrupaciones de empleados, pues generalmente de gente que está trabajando, con el fin de defender unos intereses financieros, profesionales o sociales asociados a esas tareas pues que se están desarrollando dentro de ese trabajo que ustedes realizan en una empresa. Generalmente, digamos, los sindicatos nacieron y tienen su origen en un espíritu democrático, ya que lo que busca es hacer una negociación para que los empleadores o las personas que dan empleo lo hagan teniendo en cuenta unas condiciones de contratación dignas y justas para sus empleados. Eso es un sindicato. Digamos, existen diferentes tipos de sindicatos. Tenemos el sindicato de empresa, el sindicato de industria, el gremial y el de oficios varios. Se encuentran establecidos en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. Y básicamente que nos dice que el sindicato de empresa es aquel que está formado por personas de varias profesiones, oficios especializados o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. Es decir, que el sindicato de empresa, pues es aquel que digamos que es de los más comunes, esos sindicatos de empresa son aquellos que se crean en una empresa porque pues las personas trabajan en esa misma empresa. No importa si pues la señora es la señora de oficios generales, la otra señora es la señora secretaria, todas esas personas como trabajan en esa misma empresa, tienen un mismo empleador, pueden constituir
un sindicato de empresa. Tenemos el sindicato de industria o por rama de actividad económica. Estos sí están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o de la misma rama de actividad económica. Es decir, pueden ser personas que trabajan en diferentes empresas, pero que trabajan para empresas que desarrollan, digamos, su actividad económica en el mismo sector, ya sea en el sector industrial, en el mismo sector empresarial. Los sindicatos gremiales están conformados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Entonces, ejemplo, digamos, todos los abogados, ellos se pueden asociar en gremio para pedir unas condiciones laborales. Todos los médicos, todos los profesores se pueden asociar porque tienen, digamos, la misma profesión y constituyen un sindicato gremial. Y por último tenemos el sindicato de oficios varios, digamos que este pues no es tan común, digamos en las grandes ciudades, de pronto en ciudades o pueblos, corregimientos, municipios que son más pequeños se presentan, y estos sindicatos están formados por trabajadores de diversas profesiones, profesiones que no tienen que ver nada entre sí, por eso son disímiles o inconexas, solo que ellos conforman este tipo de sindicatos porque no pueden formar, digamos, un sindicato gremial o un sindicato de empresa porque pues no hay el número requerido para poder constituir, porque los sindicatos obligatoriamente pues tienen que tener un número de afiliados. Entonces, la ley que nos indica que el sindicato debe constituirse o subsistir con un número no inferior a 25. Es decir, que de 25 en adelante, si creamos un sindicato, pero el sindicato, digamos que las personas pues ya no están afiliadas, dejaron de trabajar en la empresa y ya no podemos tener ese sindicato solo con 20 afiliados, porque el número mínimo debe ser de 25 afiliados para poder constituir el sindicato. También hay un sindicato patronal, que es aquel que lo conforman pues los empleadores de un mismo, digamos, de una misma industria o de un mismo gremio, se asocian y este sí no debe ser menos de 5 empleadores para que se pueda constituir. ¿Cómo se constituye un sindicato? Digamos que básicamente pues se hace una reunión de constitución, en esa reunión se debe elaborar una acta, que se le llama acta de fundación, deben estar allí todos los nombres con cédulas, la actividad que ejercen, cuál es digamos, la profesión que tienen y cuál es el objeto de la asociación, es decir, cuál es la razón social para constituir ese sindicato. Digamos, en esa primera reunión se hace esa acta. En las segundas reuniones o en sucesivas reuniones ya se deben definir los estatutos de esa asociación. Y los estatutos son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el estatuto está el nombre que va a tener ese sindicato, la denominación, el domicilio, el objeto, las obligaciones y los derechos que tienen los asociados, cómo va a funcionar todo el tema de la directiva, la organización de las comisiones reglamentarias y accidentales, cuánto es el valor de las cuotas ordinarias y cómo va a ser la forma de pago. Digamos que los sindicatos se debe permitir la existencia de ellos, pero los sindicatos existen por sí solos. ¿Cómo existen y subsisten? A través de esas cuotas que pagan los afiliados. Finalmente, digamos que deben contener todo lo que ustedes ven allí establecido en el artículo 362. Además, debe estar allí cuáles van a ser las normas para cuando se vaya a liquidar ese sindicato. Sin embargo, recordemos que un sindicato no puede subsistir sin menos de 25 trabajadores.
¿De acuerdo? Entonces, digamos que eso respecto a el tema del sindicato. En ese documento, digamos en el material de apoyo, perdón, ustedes van a encontrar una cartilla que nos explica qué es libertad sindical, cuál es el fuero, los tipos de sindicato y nos van a hablar de la negociación colectiva. La negociación colectiva, digamos, es aquella que se hace entre el sindicato y, y el empleador. Cuando se hace una negociación es cuando se van a concertar diferentes puntos que favorezcan a los empleados y pues que ese empleador también los apruebe. Las personas que generalmente pertenecen a un sindicato tienen un fuero sindical que, digamos, no les permite ser despedido, sino con autorización del Ministerio del Trabajo o el juez del trabajo. Si, digamos, hay lugares donde no hay Ministerio del Trabajo. Entonces tienen que dar el permiso. Esas personas que tienen fuero sindical, ese fuero sindical se traduce en una estabilidad laboral reforzada. Entonces no pueden ser cambiadas del lugar del trabajo sin una justificación. Las condiciones de trabajo, digamos, no se les pueden desmejorar. Entonces tiene muchos beneficios. Y ese, digamos, ese fuero se activa aún más cuando están en el proceso de negociación colectiva porque ninguna persona que esté sindicalizada puede ser despedida en ese momento. Además, digamos que en esa negociación, pues básicamente para iniciar una negociación colectiva, lo primero que se debe hacer es presentar un pliego de peticiones donde se encuentren, digamos, todas las pautas que solicita el sindicato para mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores que pertenecen a ese sindicato. Entonces, esta negociación colectiva, pues inicialmente se hace una negociación voluntaria, se presenta el pliego de peticiones, se le presenta al empleador, tiene 3 días para responder, que ya lo recibió, y allí hay un plazo de 2 meses para que se apruebe o no se apruebe. Esa es la etapa, digamos, de negociación voluntaria. Si no se llega a un acuerdo, digamos, en esas etapas de arreglo directo, no llegamos a un acuerdo, se puede, digamos, se puede tomar otra decisión y es ir a la huelga. Entonces, ¿quiénes van a la huelga? Pues a la huelga, digamos, van todos los trabajadores. La huelga, digamos, es un medio que le permite al sindicato hacer una presión para poder llegar a esas mejores condiciones. Sin embargo, la huelga no es que favorezca a los empleados, porque cuando se presenta la huelga, no se pagan los salarios. ¿Por qué? Porque la gente está en huelga y no está trabajando. Entonces, digamos que la huelga, la gente generalmente dice que pues con las huelgas la gente se apodera de las empresas, el empleador es cierto, también tiene allí digamos algo que no le favorece y es que no puede contratar a nuevas personas para que desarrollen la labor que hacen las personas que se encuentran en huelga, pero esas personas también se ven afectadas porque sus contratos se suspenden y no pueden cobrar salarios. Entonces, digamos que es una forma legal para presionar y para poder llegar a un acuerdo. Entonces, la huelga es legal, es un mecanismo de presión, pero que es válido y legítimo y que lo que busca es alcanzar un mayor equilibrio
en las relaciones de trabajo. Entonces, la huelga no puede extenderse por 2 meses. Por eso ustedes verán, digamos que hay en universidades huelga, que demoran 2 meses, la levantan y otra vez inicia. ¿Por qué? Porque después sí entra el juez de trabajo y puede, digamos, declarar allí una ilegalidad en esa huelga y eso sí traería consecuencias, digamos, negativas para las personas que se encontraban en huelga. Existe aquí, además de la huelga, existe el pacto colectivo de trabajo, que son acuerdos que realiza el empleador con el trabajador que no se encuentra sindicalizado para regular las condiciones laborales. Digamos que la OIT no promueve todo el tema de los pactos colectivos de trabajo porque digamos que como con la negociación colectiva los empleados no tienen que pagar una cuota de afiliación, eso hace que muchas personas ya no se quieran sindicalizar y prefieran llegar a un pacto colectivo. Entonces, muchas veces ese pacto colectivo es visto como, digamos, como un mecanismo que va en detrimento del derecho fundamental de la libertad de sindicalización. Entonces, digamos, ya para terminar, eso básicamente es sobre el taller que ustedes van a hacer, la evidencia que ustedes van a desarrollar. Van a revisar, digamos, todo lo que nos hable de derecho a asociación, sindicalización, lo que encuentran allí para poder darle respuesta a las preguntas que se encuentran establecidas en el foro. Entonces, vamos a finalizar aquí con un video también que es muy corto. Que nos habla sobre el convenio colectivo. ¿De acuerdo? Entonces ya se los comparto aquí. Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre el convenio colectivo. Un convenio colectivo es un acuerdo en el que se establecen las condiciones de trabajo y la productividad tras una negociación colectiva entre los empresarios y los representantes de los trabajadores. El cumplimiento de este acuerdo es vinculante para ambas partes. Mediante un convenio, los empresarios y trabajadores regulan las condiciones de trabajo y negocian las obligaciones mutuas para mantener la paz laboral en el trabajo. Regula tanto los aspectos económicos como los aspectos laborales. Dentro de los aspectos económicos nos encontramos con el salario, la antigüedad, extras por peligrosidad o turnos nocturnos, el pago de las horas extraordinarias, posibles dietas y complementos de productividad, entre otros.
Por otro lado, en el apartado de aspectos laborales, nos encontramos con la jornada de trabajo, el número de días de descanso semanal, el número de días de vacaciones, la seguridad laboral, las posibles sanciones que el empresario pueda aplicar por determinados motivos o los requisitos necesarios para la promoción profesional. Hay que tener en cuenta que un convenio colectivo se aplica a todos los trabajadores de un sector o empresa determinado, estén o no afiliados al sindicato que lo ha celebrado. Los convenios colectivos deben contener disposiciones que respeten la legislación laboral aplicable en todos sus aspectos. El convenio colectivo debe constar por escrito y contener al menos detalles sobre quién lo ha negociado, a qué empresas y trabajadores afecta y durante cuánto tiempo. También debe especificarse la forma y el plazo en el que se puede rescindir el acuerdo. Por último, pero no menos importante, el acuerdo debe designar un comité conjunto en el que estén representadas ambas partes para poder resolver cualquier desacuerdo. La duración del convenio colectivo se corresponderá con el periodo acordado por las partes, ya sea como duración total o como duración de bloques específicos. Se suelen negociar convenios con una duración de 3 años, pero con bloques de revisión salarial anuales. Si no se acuerda ninguna duración en el acuerdo, este se prolonga durante años hasta que una de las partes firmantes del mismo denuncie su cese. Las condiciones que se establecen en el convenio colectivo suelen ser una base. Por ejemplo, en el caso de los salarios, puede que no todos los trabajadores de una misma industria cobren el mismo sueldo, pero lo que se acuerda es un estándar mínimo a partir del cual se pueden negociar individualmente mejores condiciones. Si no hay un convenio colectivo en un sector de actividad, la ley general que regula los derechos básicos de los trabajadores en España es el Estatuto. Ok, chicos. Entonces ya, digamos que hasta ahí era la información porque pues ya hablaré de otra legislación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda, pregunta que les haya surgido? No, señora. Ok, entonces nos vemos el próximo miércoles. Igual voy a quedar muy atenta para cuando vayan a desarrollar esta nueva actividad. Si tienen dudas, preguntas, ya saben, me pueden escribir al correo. Que descansen, buena noche y gracias por su asistencia. Gracias, hasta luego. Chao. Que estén bien. Ok.